¿Qué tal? Hoy en Ecotransform tenemos de invitado al ingeniero permacultor José Rosas. Estamos en el rancho de Citlala, que ha hecho un trabajo de permacultura en este rancho. José, ¿cómo empiezas a entrar en los temas de permacultura y de sustentabilidad? Bueno, pues fue una historia. Yo soy ingeniero mecánico y luego estuve trabajando en el sistema financiero como consultor financiero en cosas de planeación estratégica. Y por un golpe de suerte decidí irme a Chile, según yo, a trabajar allá. Y pues yo en Chile ni conseguía chamba, ni me entendí con los chilenos. Y entonces pues mandé todas mis cosas de regreso a México. Me quedé a viajar en Sudamérica un rato, como un año. Y ya cuando regresé a México ya tenía claro que oficinas, trajes y computadoras, never again. ¿Cómo empiezas a diseñar un rancho de permacultura? La metodología empieza con lo que es el análisis de sectores. Y el análisis de sectores son las energías que confluyen en un lugar sobre las que tú tienes poco o nulo control, ¿sí? El sol es un sector. El sol va a salir por allá y se va a meter por allá, y así yo me pare de cabeza, haga la danza del sol o haga lo que haga, el sol va a seguir haciendo eso, ¿no? Entonces ese es un sector importante. Los vientos dominantes son un sector importante. Si tienes caminos, por ejemplo, aquí afuera pasa un camino, pues el camino levanta polvo, hace ruido, es un sector. Las visuales deseables, ¿no? Pues tienes un lugar con unas vistas, aquí se ve el nevado por aquel lado, ¿no? Pues es un sector, ese sector visual que quieres tener, ¿no? Entonces, de alguna manera haces el análisis de todas estas energías sobre las que no tienes control y que son flujos de alguna manera energéticos que pasan por un lugar con los que tú tienes que jugar. Una vez que tienes el análisis de sectores, diseñas por zonas de eficiencia energética, ¿sí? La permacultura se trata sobre ser cada vez energéticamente más eficiente para requerir menos esfuerzo humano en un mediano largo plazo, ¿sí? Y que provea para las necesidades humanas. O sea, es un sistema de regeneración de ecosistemas, pero con sistemas productivos que puedan llegar a producir pues los materiales para la construcción, el alimento, fibras para ropa o para cestas o para lo que sea, madera para construcción o madera para leña, ¿sí? Y por supuesto hábitat para especies, ¿no? Que es un poco lo que buscamos, es regresarle la resiliencia a la tierra y que pues cada vez más especies puedan llegar al lugar, ¿no? Corredores biológicos, etc. Entonces la siguiente parte es diseñar por zonas de eficiencia, ¿sí? Las cosas que más usas te las pones más cerca y las cosas que menos usas te las pones más lejos, ¿no? ¿Nos podrías explicar cuáles son las cinco zonas de diseño de la permacultura? Normalmente en un sistema, digamos, de tu casa, la zona 0 sería la cocina, sería tu casa, ¿no? Sería como la zona 0. Y luego de ahí tienes lo que sería la zona 1, que son los jardines de hierbas culinarias, ¿no? Tal vez tu hortaliza, las gallinas, que son cosas que requieren bastante atención, que hay que visitarlas diario por lo menos una vez. Entonces las tendrías en tu zona 1. Luego tu zona 2 puedes tener otras zonas de animales, que para los animales siempre requieren atención. Y puedes empezar a tener huertas intensivas de frutales, donde tienes tus policultivos de diferentes frutales, ¿no? Luego podrías tener zona de cultivo de granos, por ejemplo, que requieren bastante menos atención, ¿no? Allá iríamos en una zona 3, digamos. Y luego podrías tener una zona 3-4, que son las zonas de aprovechamiento forestal, donde estás sembrando madera para leña, madera para construcción, ¿no? Que de alguna manera tiene más valor de ecosistema, pero que también es un sistema de que estás aprovechando. Y luego tendrías lo que es la zona 5, que es la zona de regeneración, que es donde buscas que el ecosistema se regenere a lo que es naturalmente en ese lugar y que por el impacto del diseño en las otras zonas, su proceso de regeneración sea más ágil. Y luego se habla de una zona doble cero, que es un concepto que está entrando últimamente en la permacultura, que es la zona 00 de desarrollo personal, ¿no? Que también hay una cuestión de tú como persona o como humano o como ser espiritual, cómo estás creciendo. ¿Cuáles son las relaciones que se dan en todo este rancho? Ok, mira, te lo puedo explicar aquí un poquito en la hortaliza, que es un sistema chiquito que es un poco más fácil de explicar. Pero sí, la permacultura es, como les decía, pues sobre relaciones, sobre establecer vínculos, ¿no? Entonces, bueno, por un lugar al lado está la oficina aquí atrás, ¿sí? Que es como el centro de operaciones del rancho. Luego tenemos la zona 1, que es la zona de más intensidad de trabajo, ¿sí? Y que más atención requiere.
Pues aquí dentro de la hortaliza está lo que es el vivero, que es donde reproducimos las plántulas, que luego trasplantamos en las hortalizas en un sistema que se llama biointensivo. Pegado al vivero está la casa de las gallinas, ¿sí? La casa de las gallinas tiene una simbiosis con el invernadero porque las gallinas en la noche están guardadas en su casa y están generando calor. Entonces la casa de las gallinas tiene una franja por donde comparte no solo calor, sino CO2 que pasa hacia el vivero, con lo cual las plantas pueden tener su lapso de crecimiento un poco más largo y tener más nutrientes para desarrollarse. Al mismo tiempo las plantas están produciendo oxígeno que van hacia las gallinas, ¿sí? Las gallinas es un sistema que por un lado te producen te producen carne, te producen huevo. Pero además lo que hacemos es que les echamos pacas de paja con un poco de grano para que rasquen y estén comiendo el grano. Y además están todo el estiércol de las gallinas se está quedando en esa paja, y luego esa paja es la que utilizamos para arropar las camas biointensivas que ya vienen con nutrientes y nos ayudan a que las camas también se mantengan más húmedas, que no se resequen tanto. Las gallinas, si llegamos a tener algún problema de gusanos o cosas así, las podemos dejar entrar a la hortaliza para que rasquen los gusanos o lo que sea. Luego la hortaliza alrededor tiene una serie de zonas de flores, como una cuestión de control biológico, ¿sí? Muchas veces si tú tienes una plaga que llega a tus plantas y ven flores en algún otro lado, las flores las atraen más y se van hacia las flores. Y todo el perfil de esas camas de flores es de piedras acomodadas, amontonadas, donde arañas, lagartijas pueden anidar. Entonces las arañas tejen sus redes entre las plantas y cuando llegan los bichitos las atrapan ahí y se las comen, ¿sí? Luego el sistema tiene acá lo que es el estanque principal de la hortaliza, que es un estanque de patos. Todos los patos pues también te producen carne, te producen huevo, pero además están fertilizando el agua, que a través de un sistema de humedales se le da un primer filtrado y esa agua es con la que se riega la hortaliza. Además, si llegas a tener una plaga de babosas o una plaga de grillos, dejas entrar a los patos a la hortaliza y los patos se las comen. Su principal fuente de agua es la lluvia. Entonces, primero, ¿cuáles son los pasos que llevan? ¿La almacenan y luego reparten de qué forma al rancho? Bueno, tenemos dos sistemas de almacenamiento de agua. Tenemos sistemas de almacenamiento de agua en cisternas, que se captan de techos, y tenemos sistemas de agua pluviales de escorrentía, que se capta a lo principal de los caminos y se llevan hacia estanques abiertos. Entonces, entre cisternas tenemos dos cisternas de 180,000 litros. La casa de la familia que vive aquí tiene una cisterna de 40,000 litros y tenemos dos cisternas de 35,000 litros para lo que es la casa principal, que se llenan en la palapa de hasta arriba, en el punto más alto del terreno lo utilizamos para capturar y almacenar el agua más potable del rancho. Y luego tenemos otro par de cisternas por ahí y entre las cisternas digamos que podemos bombear agua. Cuando alguna cisterna se nos vacía de las potables de la casa, utilizamos las reservas de 180,000 litros para ir rellenar las cisternas. Y luego el sistema de estanques abiertos, que este es el principal acumulador, digamos, y vasorregulador del sistema, y de aquí mandamos a los demás estanques, que todos los demás estanques tienen humedales construidos, con lo cual, si el agua de aquí empieza a perder calidad, porque pues al final de cuentas es agua estancada de alguna manera, cuando la matemos a esos estanques, por la cuestión biológica que tienen, empieza a purificar solita el agua y se limpia. Básicamente tú puedes tomar agua de aquí, aunque esté medio verde ahorita, y cuando la pasas por esos estanques, cuando ya esté llevando un rato en esos estanques, ya te la puedes tomar, ¿no? Entonces solito el sistema biológico purifica el agua a prácticamente calidad potable. ¿Nos podrías explicar cómo empezó el diseño de esta zona cero? Ok, esta es la zona, por lo que te explicaba, del rancho, que tiene varias zonas ceros, digamos, hay otra casa que es la del velador, la de la oficina, y esta es la zona de la casa principal. El proyecto de la casa principal está proyectado aquí arriba, ¿sí? Entonces queríamos construir un cuarto, un bungalito de visitas, que es este en el que estamos. Entonces, sur es aquí atrás, entonces es un bungalow que está un poco castigado de luz. Entonces, por un lado queríamos que fuera muy térmica, lo cual hicimos con unas estrategias de piso en el que este bungalito está construido con cero concreto y cero metal, ¿sí? Que el concreto pues es térmicamente de lo peor que existe. Entonces, por un lado el espacio interior de la casa tiene un techo verde, y con una serie de capas de aislantes, lo cual hace un techo que no pierde calor, y todo lo que es la periferia, la terraza de la casa y la periferia de la casa tiene vidrio, con el propósito de que tuviera más iluminación, de que al adobe le pegara más luz, le pegara más sol, y fuera una casa que en la época de lluvia, sobre todo porque es un bungalow en el que vive alguien permanentemente, pues que ni se enfriara ni se humedeciera. ¿Cuáles son los sistemas constructivos que tiene el bungalow? Bueno, por un lado el piso está hecho tiene primero como 15 centímetros de tesontle, que no tiene capilaridad y tiene mucho aire, con lo cual, ¿no?, garantizas que no se te meta ni frío
ni humedad por el piso. Luego tiene tierra pisonada, y encima de la tierra pisonada tiene un piso que está hecho de estiércol de caballo con plántago, que es la planta del metamucil, y terminado con aceite de linaza y con cera de abeja. Entonces tienes un piso por el que no se te mete frío. Y luego el techo tiene a lo largo de las tijeras, que son estas los rollizos que cargan el techo, tiene unas baguetitas en el centro, en el que tiene con cimbra, se le metió ahí paja pisonada, se repelló, y luego arriba de eso tiene pues lo que son como 15 o 20 centímetros de los sustratos del techo verde, con lo cual tienes pues 25 o 30 centímetros de aislante en el techo. Y luego los muros están hechos de adobes, que ya teníamos aquí, cuando aquí no tenemos nada que hacer en el rancho, pues nos ponemos a hacer adobes. Ajá. Entonces ya teníamos los adobes, toda la cimentación está hecha de piedra con cal y con arena, y luego tiene el muro, todo el muro periférico que es de adobes, repellado con este acabado de paja picada, también acabado con aceite de linaza y con cera de abeja. Y los muros interiores son otra técnica que se llama bajareque, que son palitos que van de techo a piso, y esos se tejen, digamos, con hojojal o con paja que remojas en lodo, lo vas tejiendo y luego lo repellas, con lo cual te permite tener muros curvos por un lado, y además muy delgaditos, son muros que tienen 10 centímetros, 15 centímetros de ancho, con lo cual no pierdes mucho espacio interior, y pues te permite hacer muros curvos, terminarlos, ¿no? O sea, que son muros como que fluyen más que tenerlos con otras técnicas que tienes que construir más recto. Detrás de la cocina, la barra de lo que es el escritorio, y adentro del baño está terminado con tadelac. Es una técnica que se usaba en Medio Oriente para sellar las cisternas, que básicamente utiliza jabón, cal y polvo de marmolino. Sí, el jabón y la cal generan una reacción química que hace que se petrifique. Y sirve para sellar para lugares donde van a tener humedad. Es un sistema increíble, es muy laborioso, por lo cual no es que sea caro de materiales, pero es muy caro de mano de obra. Entonces no es algo que puedas aplicar en toda una casa, pero para zonas de humedad sí vale la pena. Llevar este sistema de permacultura a zonas urbanas, ¿qué tan difícil es y qué puedes producir mucho en tan poco espacio? Mira, la permacultura, más allá de un sistema de producción, es una forma de estructura mental. O sea, es más una cuestión de cómo integras elementos. O sea, tú puedes usar permacultura en una empresa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la permacultura viene originalmente de una serie de principios que eran para agricultura permanente, una forma de hacer agricultura permanente sin devastar recursos. Pero luego se observó en el camino de que los mismos principios sirven para una cultura permanente. ¿Por qué? Porque simplemente es observar cómo funciona la naturaleza, que lo hace también, ¿no? O sea, ¿por qué la naturaleza produce tanto y en abundancia y con aparente poco esfuerzo? Y a nosotros nos cuesta tanto trabajo producir. Entonces estábamos haciendo cosas trabajando opuestamente de como la naturaleza lo hace. Hay todo un debate sobre si la permacultura puede alimentar a zonas urbanas o no. Yo creo que sí, si no dependemos de granos. Si queremos cultivar granos para soportar a una ciudad, internamente en una ciudad, eso va a estar muy complicado. Pero si cambiamos nuestros hábitos de consumo y los parques, por ejemplo, los volvemos bosques comestibles, con bases en nogales o en nueces o en macadamias o en encinos o la nuez que se dé por el lugar, con algunos árboles frutales y tenemos animales de traspatio, de esa manera yo creo que las ciudades sí pueden llegar a un punto cercano a la sustentabilidad. Y obviamente los sistemas de captación y de filtración de agua, que es lo más importante. Es una ciudad como Ciudad de México, que depende del 40% de su agua que viene de fuera, luego junta las fluviales con las aguas de drenajes y tiene un sistema de bombearlo para sacar de la ciudad, es una locura. Cuando cada casa podría tener 40.000 litros de agua de cisternas, que esas aguas se utilizan en la casa y luego se usan para riego de jardines productivos obviamente, o para darles animales con algunos humedales y esto. Entonces podemos empezar a ser sustentables de agua, que yo creo que sería el primer paso para la sustentabilidad de la ciudad. Por último, ¿nos puedes mencionar dónde te podemos contactar y una persona que esté interesada en permacultura pueda contactarte y pueda contactar al centro de estudios? Claro, pues mira, me puedo contactar directamente a mí, yo vivo aquí en Valle de Bravo. Mi correo es jose@terranovamex.com y ahí Ok, pues muchísimas gracias, José, por tenernos. No, hombre, es un gran rancho, muy padre y todo muy padre. Órale, no, pues gracias, bienvenido. Muchas gracias. Chao.